Hola, buenas tardes. Hoy mi papel aquí es simplemente presentar a gente que va a hablar del libro y daros la bienvenida y las gracias. Y dar las gracias en primer lugar a Rosa por el libro que ha decidido publicar con nosotros. Comentaba con tu maestro que es un libro que se sale un poco de los estándares normales y a mí hace una cosa que me gusta mucho, que es conectar el derecho con otras áreas de las ciencias sociales y no encapsularlo en los rollos en los que estamos siempre, en los que estáis siempre, sino que, diríamos, saca al derecho, perdonadme por la expresión de la nadie, o sea, lo saca de sus datos. Yo no voy a hablar del libro porque ahora es un maestro, pero se lo recomiendo mucho. Es un libro que se lee muy fácil y vale la pena leer. Gracias, ministra, por estar hoy aquí, apoyar el acto. No, y te lo digo muy en serio, es muy relevante que los políticos apoyen esta cultura. Muy relevante, y que estéis con el sector y con el público. Entonces, date las gracias. Y a Carlos, pues, ¿qué voy a decirle, Carlos? Que tenemos pendiente una comida que es uno de los laboristas más importantes de España. Lo que pasa es que como él es como es y como está aquí en Valencia, pues quizá no se le reconozca, pero es uno de los laboristas más relevantes de España, aparte de una persona extraordinaria. Quiero dar las gracias también al equipo de Tirán por haber preparado el acto. Gracias, Juan Luis, por la edición del libro, siempre trabajada como mejor puedes hacerlo y como mejor se hace, y a todo el equipo que prepara los eventos, el marketing, todo el lío que lleva esto detrás. Y gracias al público, porque sin ustedes pues ni habría esta señora escribir el libro, ni yo lo editaría, ni estaría la ministra, ni estaría Carlos. O sea que muchas gracias a ustedes por haber venido. Y sin más, doy la palabra a Carlos. Buenas tardes a todas y a todos. Y yo voy a intentar ser breve, espero conseguirlo, porque en realidad aquí los protagonistas son Rosa y las mujeres, sobre todo. Yo creo que de ese tema, y hablar de ese tema cuando está Rosa, está Sira, está Ana, Ana García. Hay aquí mucha gente que sabe mucho más que yo, porque además sabe la teoría, pero además lo vive en la práctica, y parece que así no lo sabía, ¿no? Yo lo que quiero es, en primer lugar, dar las gracias. Yo gracias, empezaré por el último que ha dicho Rosa, pero las gracias a todos ustedes por venir. Todos los que han venido, todas las personas que han venido, es de agradecer. Yo sé que muchos lo habrán hecho por amistad, por interés, pero está muy bien venir a este sector, ¿no? Con el calor que hace está muy bien irse a la playa, que también venir a una cultural está muy bien. Y además es un lector que lo merece. Yo insisto también que es un libro que se debe leer, se debe difundir. Pero gracias a todos ustedes porque han venido, porque se van a leer el libro y lo van a recomendar, estoy absolutamente seguro. Yo me quedé sorprendido cuando vi no el libro, sino la tesis, y el libro es mejor porque ha quitado lo que seguramente la tesis es un rollo para la gente que no es académica, con lo cual le ha quedado lo bonito del libro, mejor. Y si cabe algo de derecho, pero hay muchas de estas áreas, ¿no? También quiero dar las gracias a la editorial Blanc, que es, la verdad es que es una editorial que es un lujo tenerla aquí en Valencia. Salva, aparte de ser una persona probable, dentro de lo que cabe, porque es empresario, pero bueno, pero siempre está dispuesta a hacer este tipo de cosas. Yo sé que con estos libros, yo no sé si pierde dinero, desde luego lo que sí sé es que no gano. Pero siempre que hemos pedido que publicase un libro, lo ha hecho. Y este además yo sé que le interesó, lo vio y es un tema que le sorprendió, yo creo que estaba bien, y entonces la ha publicado y la ha publicado más rápido, pues eso es lo mejor, ¿no? Porque eso es difícil de conseguir en de las editoriales españolas. Cuando es una cosa y a lo mejor te va a publicar a los 2 años cuando se ha desactualizado. Este libro, pues yo creo que con todo lo que está pasando llega en el momento oportuno. Con todo lo que está pasando en este momento constitucional, acoso, etc. Yo creo que es un libro que llega en un momento muy oportuno, entonces gracias Salva, gracias a todo tu equipo también, y gracias a la editorial, que tiene una trayectoria impecable. Y desde luego, si él dice que yo soy una editorial, yo soy un laboralista, lo que sí es importante es esta editorial, para los laboralistas es fundamental. No, para el derecho del trabajo es una editorial de referencia yo creo que mundial. De luego en España y Latinoamérica seguro, y en la parte del mundo también. Y luego gracias por supuesto a Rosa y a Silvia que nos acompaña. La ministra que ha hecho el esfuerzo con todo lo que ha tenido
Yo comienzo hoy en el premio, pues ha sido... Porque esta tesis ya está marcada. Yo sé si esta tesis, la presentación era hoy, con todo lo que pasó en el Congreso, pero esta tesis se leyó en la fecha prevista del 5 de noviembre del año de la Dana. Si ustedes se sitúan, la Dana ocurrió el 29 de octubre. Y Rosa estaba en Cataluña aislada, yo estaba en Paiporta aislado, y no teníamos claro que se pudiese leer la tesis. Una de las miembros del tribunal estaba en Alicante y no podía ir a Valencia. Se fue una odisea llegar. Es una tesis que tiene fechas marcadas. Primero que se aprendió a ser fechas por día, ¿no? En fin. Entonces, gracias porque la administración nos ofrece venir y gracias a Rosa porque Rosa me ha dicho... esta es la última tesis que yo dirigí también. Acabar con esa tesis para una persona que todavía de derecho de trabajo es una cosa más muy difícil. Pero me habían hecho un informe que me pidió que probase el libro, o también es un orgullo que haya escrito unas palabras sentísimas mías en ese libro, y me he hecho también el lujo de venir aquí y poder hablar un poco de algunas cosas. Yo te lo agradezco, o sea, sí. Me encanta, o sea, me encanta casi que mi vida profesional acabe con esto. Acabe con un libro que publica Tirano Blanco, que es una editorial en la que yo empecé a publicar, la tesis mía está publicada en Tirano también. Un poco rollo, no tiene nada que ver con esto. No está de pena, no se la recomiendo a ustedes. No creo que vayan a estar miradamente, pero desde luego empezar por Tirano y acabar por Tirano es un lujo, y empezar con una persona que yo la tuve de alumna, Rosa, y acabar con su tesis, también un orgullo. Sobre todo con una tesis como esta, porque yo ahora sí que quiero decir 3 o 4 cositas de la tesis. Es una tesis militante. Yo creo que el otro día lo hablábamos, Rosa me planteó el tema así con miedo. Yo la veía conocido y nos planteaba unos 3 años, ¿no? Yo creo que cumplirá... Justo, de aquí una semana hacerla 3 años. 3 años más o menos. Yo creo que ya llevaba rondando el tema, pero un trabajo en serio ya me lo planteó. Yo me lo planteaba y pensaba que yo le iba a decir que no. Yo cuando me dijo el tema dije, es el tema ideal para que lo haga Rosa además. Porque es un tema, efectivamente, es un tema en el que va a haber aspectos jurídicos, pero claro, va a haber aspectos muy vinculados a la sociedad, a los aspectos sociales, que son fundamentales. Porque esta tesis, van a encontrar ustedes algo de derecho, pero el derecho que es importante en esta materia. No es nada de decir, pues si el artículo 3 se interpreta así, la coma esta dice... No, no se ha ido mucho más allá, que es un tema interesantísimo y está un poco trabajado, a la eficacia de las normas. Bueno, vamos a ver, pero ¿de qué sirve esto que se ha dicho? ¿Está con un sentido de efecto? No. Es un tema, es una reflexión fundamental. Porque ahora, por ejemplo, con el tema de la corrupción que se realiza, ¿verdad? El problema no es las normas, sino para qué normas vamos a conseguir que sean eficaces. Y eso está un poco reflexionado desde el punto de vista de derecho. Yo creo que es fundamental, esa reflexión que hace Rosa. La tesis es una reflexión novedosa, no es la primera, ha habido reflexión sobre este tema. Una reflexión que se hizo incluso en la transición. Yo recuerdo que aquí hubo, Tomás Sala, por ejemplo, un uso alternativo del derecho, para utilizar el derecho del franquismo, digamos, para cambiar la sociedad. Era una tesis que venía de los italianos, tenían que hacer la revolución con el propio derecho burgués. Se ha demostrado que eso es imposible, ¿no? Pero bueno, pero en aquel momento el de euforia todo español, ¿no? Entonces, en aquel momento se reflexionaba, pero vamos a ver, ¿no? La ley dice esto, la sentencia dice esto, ¿no? Pero hay que irnos a la reflexión sobre, bueno, vale, pero está sirviendo el derecho, de verdad, todo lo que estamos legislando sirve de algo que eficacia está teniendo, está contribuyendo al cambio social que se produce. Y esa es la reflexión que hace Rosa, que a mí me parece interesantísima. Y luego, como es una tesis militante, pues Rosa, claro, no opina y da su opinión, que además yo comparto, no diré que al 100%, pero al 99% sí, y me imagino que muchos de ustedes cuando la libro la compartirán. Pero es que incluso de los aspectos que se puede discrepar de Rosa, la tesis tiene una virtud enorme, y es que Rosa siempre apoya su opinión. Y no es una opinión, es que yo creo que esto es así porque es así, ¿no? Te da datos, te da estadísticas. En un tema que era la hizo entrevistas a 10 valencianas. 10 valencianas que han roto el techo de cristal, y es una parte interesantísima de la tesis. Hablábamos de cómo integrar la tesis, pero yo dije, eso hay que mantenerlo porque da una información tremenda. Ahora les diré 2 cositas al respecto. Yo creo que es una tesis apoyada, está siempre fundado lo que dice Rosa. Podrás estar de acuerdo, podrás discrepar, podrás discutirlo, lo que me decís es que no hay argumentos a favor de lo que dice. Y luego es una tesis militante porque demuestra, yo creo, varias cosas. Demuestra primero que la igualdad no se ha conseguido. Ese es un tema preocupante, porque yo, cuando mucha gente habla de, bueno, pero esto de las mujeres, ya así, así. Bueno, las mujeres son la mitad de la sociedad, más de la mitad de la sociedad. Asumir que en una sociedad puede haber igualdad cuando la mitad de las personas que con él no tienen esa situación de igualdad es imposible. No es un problema de las mujeres, es un problema de toda la sociedad, es un problema mío también. Yo no puedo sentir que estoy en una sociedad que defiende la igualdad si la mitad de la población no está en igualdad, más de la mitad. Es un problema de todo. Y eso es una tesis que en esa hay que ser militante porque estamos viendo en estos momentos opiniones interesadas, evidentemente, que son auténticamente de fascismo, hay que decirlo, es fascismo puro y duro, y que niegan pues, la discriminación de género, niegan que haya desigualdad, pero eso está aclarando, es que hay gente joven que lo dice, hay son mujeres. Entonces, por ejemplo, hemos tenido el problema de que hay mujeres no siguen teniendo una situación de igualdad. Hay mujeres incluso, nosotros hicimos un curso de acoso, veíamos un vídeo porque es la situación.
Muchos dicen, no, yo ya no me siento acosada, y además si me acoso me voy a la empresa. Si es lo que quieren. Es lo que quieren, es el que acepte lo que pretenden o que te vayas. Entonces, se sabe los asuntos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tiene ventaja que además eso ellos lo contrastan. Vamos a ver, ¿cómo las han reflejado? Primero el cine, para ver cómo se ha recibido. Dice el cine como vehículo para ver cómo percibe la sociedad. Y ahí es importantísimo que ustedes vean los silencios, porque hay temas que el cine ni siquiera toca, que son temas graves, preocupantes, y otros los toca y vean cómo los toca. Y después dice, bueno, esto que ha tratado el cine, vamos a ver cómo ha evolucionado, si ha cambiado o no, si las normas que se han dicho posteriormente han seguido los últimos anteriores, o sea, ya parecen temas. Yo recuerdo que yo he aprendido con la tesis de muchísimo. El tema es el proteccionismo, que bueno, la mujer ha ascendido, pues ahora hay que ayudarle porque no lo sabe hacer. Es una manera de discriminar también. Como decía, como no lo sabe, le ayudamos. Entonces piensas que le estás ayudando cuando lo que estás haciendo es huyendo a una persona. También, por ejemplo, pues el tema de la corresponsabilidad, que ya por fin eso sí se me ha caído. Es que ya no se trata de conciliar, se trata de corresponsabilizarse. Es un tema mucho más profundo. Entonces, eso lo van a ver en la tesis de Rosso muy bien expuesto, bien tratado y además equilibrado a fin. Y yo ahora presento una última, y quiero acabar con eso porque yo no estoy decidido, que es una parte esencial de la tesis. Estamos asistiendo a una situación muy complicada socialmente. Una situación en la que los fascistas no solo son fascistas, sino que lo defienden. Yo el otro día decía, es que claro, cuando estos vamos han propuesto expulsar 8 millones, es lo que hicieron con los judíos, más o menos las cifras tienen que coincidir. 8 millones de judíos, 8 millones de inmigrantes que quieren tirar del de Vox. Pero claro, los nazis, pese a que lo hicieron y eran una salvajada y en el fondo lo defendían, les daba vergüenza. Por eso intentaron ocultarlo al mundo. Estos no, esto lo dicen abiertamente. O sea, no es la verdad. Entonces, claro, es una situación tremenda, ¿eh? Entonces, eso es lo del franquismo. Están defendiendo el franquismo, que el franquismo fue un régimen criminal. Si es que acabó matando, es que Franco murió matando. El último condena de muerte se produjo un mes después de que el Ministério, creo que fue, en diciembre. ¿Qué? No, sí, no, pero este fue uno del FRAP, creo, fue Humberto, que fue en diciembre, creo que fue en diciembre del 75, o así. Franco murió. Franco murió en noviembre, pero la condena fue, pero a él lo fusilaron, creo, en diciembre. Porque hicieron firmar ya al rey, el fusilamiento, para quitarlo del Consejo. Entonces, es un régimen que acabó matando por ideas políticas, es que esto es tremendo, ¿no? Es un régimen, yo todavía no se lo voy a dar porque lo vean además. Es un régimen que defendía el luxoricidio hasta 1960 y tanto. El luxoricidio, ahora el luxoricidio es una cosa tan tremenda como decir que si el hombre llega a casa y encuentra a la mujer con otro en la cama, la mata y claro, no pasa nada, pues es una reacción humana normal. Eso estuvo legalizado en España hasta los años, creo que fue 63 o 66, vamos, la mitad de los 60. O sea, es que es tremendo, ¿no? Pensar que hasta ese... Nosotros éramos capaces de defender que la reacción humana natural era matarla a ella, ¿eh? Al otro no, el otro hacía lo que cualquier hombre haría, claro, aprovechar la situación, pero ella no. Y eso que era así, yo tuve un profesor franquista que en el año 70, que lo seguía explicando así. Y lo explicaba además, él era del catedrático de filosofía del derecho natural, pero era como la reacción humana natural. Y era la primera clase, el primer día que llegaba a la facultad de Derecho, la primera clase de la estación era esa, el luxoricidio. Él hablaba del tiranicidio, que no tenía nada que ver con Franco, Franco no era un tirano, era un enviado de Dios, y el luxoricidio. Y te explicaba que el derecho natural admitía dos casos en los que una persona podía matar a la otra, que era ante el tirano y ante la mujer que traiciona al marido, y el marido llega y se la encuentra allí, y por sorpresa, la reacción humana natural decía era matarla. Cosa que me pregunté en el segundo día, y siempre pensé, digo, luego me puso notable, y si me hubiese dicho que primero lo iba a torturar y igual me daba sobresaliente, ¿no? Porque la animalada... Bueno, pues eso, y entonces esto es cosas como esta, hay gente que las defiende, ¿no? Que dicen, el franquismo, el franquismo fue un régimen criminal, absolutamente criminal. Y el tema de las mujeres es absolutamente criminal. En fin, yo no quiero decir más, si quieres luego podemos sacar vamos a ver. Pero yo recuerdo, por ejemplo, problemas que tuvo el franquismo. Yo no sé si ustedes, entonces leí una entrevista de Historia Medina, que por ejemplo, en los años 70 yo intentó poner una denuncia contra un director de una prisión, y no, la recibieron muy bien, claro, la gente veía el cambio, tal, entonces vamos a tratar bien. Hasta que dijo, la mujer le pregunta está, dice, casada. Ah, entonces usted no puede denunciar, ¿cómo que no? No, tiene que ser su marido. Es que tenías que denunciar a través del marido, contratar a través del marido. O sea, era una cosa muy tremenda. Y eso estamos hablando del año 75, 1975. Piensen ustedes que en el 75 en Europa había ya pues, el Mayo francés, el movimiento hippie, nosotros estamos también en este tiempo. Entonces eso yo creo que es un tema preocupante y eso la tesis de Rosa lo haber reflejado finalmente. Hay una parte dedicada al franquismo que me parece esencial, que es una parte que debería ser de lectura obligatoria para todos nuestros jóvenes. Todos los que no conocen el franquismo lo deberían leer obligatorio. Y además van a ver ahí algo que es esencial, ¿no? La importancia de que la mujer trabaje. Porque si no, pues las películas que hacen ustedes que son muy interesantes,
Y al final el problema es que la mujer, como no tiene violencia, tiene que tragar con el dinero. Yo creo que es una tesis, y fue una tesis militante. El libro es un libro militante, que es lo que hace falta en este momento. Y militante en el sentido honrado, de decir, yo tengo mi opinión, la sostengo, es una opinión más fundada, basada en hechos, basada en datos reales, apoyada en muchas cosas, y en un tema trascendente que además está en evolución. De hecho, yo creo que se han tenido que decir datos. Los datos judiciales han cambiado mejor, según creo, pero los políticos han cambiado peor. El gobierno valenciano, que cumplía la paridad, no la cumple en ese momento. No es casual que antes el gobierno de otros partidos se haga esto. Entonces, muchas gracias. Yo creo que es una tesis, yo les invito a que la lean, de verdad, y a que la difundan, porque creo que tiene esa parte militante que yo creo que hace falta defender en la sociedad. Así que creo que es una tesis excepcional, y el libro, además, muy ameno, porque he quitado la parte de la tesis más académica y he dejado la parte más contundente, más amena de las películas y de sus opiniones y tal, porque eso es fundamental. Y las opiniones de mucha gente, esa es la que está aquí, y algunas personas más que opinan, y que, por ejemplo, vean ustedes cómo no hay un techo de cristal, sino hay sucesivos techos de cristal. Porque la mujer, cuando consigue ascender, viene un nuevo problema. Para que le tomen en consideración, que le hagan caso, nuevos problemas para hacer. Eso, un techo de cristal sucesivo, es que es una carrera con tensión. Rosa, yo no quiero decir nada más. Muchas gracias por haberme traído aquí, y sobre todo por la obra que has hecho. Bueno, uy, qué ímpetu. Se nota que vengo con poca energía ya, que ha sido un día intenso y complicado. Sí, muchísimas gracias. La verdad es que es un placer y es un orgullo, y en términos personales muy emocionante estar hoy aquí. Estoy muy feliz de compartir este momento con Rosa, que primero es una gran amiga y después compañera de militancia y una referenta para mí a todos los niveles, políticos, militante y como ser humana. Entonces, bueno, pues estoy muy emocionada, y en un espacio de referencia como este. De verdad, te agradezco muchísimo las palabras que me has dedicado a mí también. De verdad, muchísimas gracias. Es muy importante que todos los seres humanos que tenemos un mínimo de sensibilidad y empatía apoyemos la cultura y entendamos. Yo creo que las personas que estamos aquí, afortunadamente, entendemos el papel fundamental de la cultura, de las editoriales, de los libreros y libreras, de las escritoras y escritores, de todo el proceso cultural, porque bueno, pues es algo sustancial y fundamental para los seres humanos. Quería además pediros disculpas, llego un poquito tarde porque el tren se ha retrasado, así que asumo, en fin, estas cosas de que no ha ido muy bien el tren. Entonces, pediros disculpas por el tiempo de espera. Decía, me hace mucha ilusión particularmente pues venir aquí a participar, a conversar un poco acerca de la importancia de este libro y de este trabajo. Y claro, de alguna manera he acompañado un poco a Rosa en todo este tiempo en el que ha estado haciendo la tesis. Hemos ido hablando, hemos ido conversando, me ha ido trasladando sus emociones, sus angustias, las resistencias, la complejidad, el enfoque. Y bueno, pues es el producto final que a mí me hizo mucha ilusión cuando lo tuve entre mis manos, pero no deja de ser el producto final de una conversación sostenida en el tiempo, de un proceso de investigación, de análisis, que a ella la ha cambiado. A mí me gusta porque siento que a ella la ha cambiado bastante. Ha puesto en un mismo lugar varios momentos de investigación y sobre todo con esta pátina del cine, con la importancia que tiene, y hemos vuelto a actualizar y a conversar y a rescatar conversaciones que tienen mucho que ver con el feminismo y con una lucha sostenida y cotidiana que, cuando ha tenido que convertirse en palabras y ha generado todas estas preguntas que se ha ido haciendo a lo largo del proceso de investigación, pues bueno, también nos han sucedido cosas, ¿no? en estas conversaciones, nos han sucedido cosas que luego, pues de alguna manera, se reflejan en el libro. Yo creo que el título elegido me da la sensación, o puedo decir, y lo digo con mucha humildad porque ahora va a intervenir Rosa y nos dirá, pero que no es un título casual. Creo que condensa varias pasiones que tiene Rosa, que tienen que ver con la justicia social, por supuesto, porque decía Carlos, y me ha gustado mucho,
Es una tesis militante, es un libro militante. La militancia desde distintos frentes, igual que la política la entendemos también desde distintos frentes, no solo desde lo institucional, sino también desde lo social, de la vida cotidiana, de lo cultural. Por tanto, el cómo atraviesa a Rosa también esta cuestión de la justicia social, el feminismo y la cultura, y un maridaje de las tres cosas. Y bueno, yo creo que también es un libro que concentra una de las grandes batallas de nuestro tiempo, que es la de transformar el reconocimiento legal en igualdad efectiva. Y esto no es una cuestión menor, sino algo de una dimensión extraordinaria. Y yo creo que refleja bien una cuestión central, y es que no basta con tener leyes, que es muy importante, no basta con proclamar derechos, si luego en la práctica las mujeres de facto seguimos cobrando menos, seguimos accediendo con más dificultad a ciertos puestos, cargando con dobles jornadas, sufriendo acoso o sintiéndonos directamente invisibles. La igualdad es algo que, bueno, pues que yo creo que también a través de las páginas de este libro lo que se certifica es que no se decreta, se construye, se defiende, se conquista. Y yo creo que esto es precisamente lo que tiene este libro. No dar nada por sentado y analizarlo todo con una mirada profundamente crítica, porque eso también es un rasgo esencial de la personalidad de Rosa, yo creo, y que se ve directamente reflejado en las páginas de este trabajo, en las páginas de esta tesis, de este libro. Y además ella, y puedo decirlo categóricamente, si me permitís esta licencia, no escribe desde una torre de cristal. Ella es abogada, ella es profesora, es militante, es una mujer que ha estado en las instituciones, lo sabéis todos y todas aquí, haciendo un papel magnífico, importante en la historia reciente de este territorio, muy importante, muy importante. Y es una mujer que ha estado en la calle y que está en la calle, en la trinchera académica y en la trinchera política. Pero insisto, en la política vista desde todas estas perspectivas, no solamente desde la perspectiva institucional. Y yo creo que todo esto, todo este saber acumulado y toda esta práctica se ve recogida en cada página. Porque este libro, desde luego, tiene rigor, tiene mucho rigor, pero también tiene alma. Tiene alma. Tiene cifras, pero también tiene vidas y nos las cuenta muy bien. Me parece especialmente brillante la forma en la que aborda la conexión entre el derecho, entre la sociología y entre el cine. Y aquí me detengo solamente un momentito, la importancia del cine. Yo estoy segura que aquí la mayoría de personas que estamos aquí somos prácticamente todas y todos bastante cinéfilos, bastante cinéfilas, ¿no? Y creo que el cine, estamos de acuerdo en que no solo es entretenimiento, por supuesto que lo es una fábrica de imaginarios y también, como dice ella, pues es aquello que permite que se nombre lo que no se suele nombrar habitualmente, porque lo que no se nombra no existe. Y si las mujeres trabajadoras solo aparecen en la pantalla como secundarias, como objetos o como víctimas, este mensaje también cala, también construye, también hace una cosa que yo creo que hay que reconocer, que es que genera grandes manufacturas de consensos sociales, es decir, empaqueta lo que pensamos todos y todas colectivamente. Si las camareras de piso, las empleadas del hogar o las cajeras no tienen voz y no tienen historia, esto tiene consecuencias. El cine, como la política, también moldea realidades. El cine puede abrir posibilidades, puede retratar, puede ser crítico o puede reproducir sistemáticamente determinadas maquinarias de consensos. Y sabemos cómo opera esto, sobre todo para legitimar determinados marcos ideológicos y determinar algunas de las líneas, de las grandes líneas estratégicas de los consensos dominantes o los que pretenden ser consensos dominantes. Creo que además el libro retrata bien las brechas y las barreras que aún persisten, la brecha salarial, el techo de cristal, la segregación laboral, el mansplaining, esto está completamente vigente, hombres que nos cuentan cosas que nosotros no sabíamos, ¿no? Hay una canción por ahí que dice autores que te cuentan y hombres que te cuentan cosas de ti que tú no sabías ni que sabías, ¿no? El acoso. Y yo creo que lo hace incluyendo una mirada interseccional que señala cómo estas desigualdades pues, se agravan en el caso de las mujeres migrantes, las mujeres racializadas o precarizadas,
porque no hay un único feminismo, yo creo que eso también hay que señalarlo, y hay que contarlo, y hay que recordarlo permanentemente, sino que hay muchos, y que todos esos feminismos son absolutamente necesarios. Yo, bueno, quería terminar haciendo mención a algo, ¿no? Y es que yo formo parte de este conjunto de mujeres que son entrevistadas en el libro, y yo quiero contar el otro lado, no solo lo que respondí. Supongo que ahora, unos cuantos meses después y con un poquito más de experiencia acumulada, además en una tarea que es una tarea, bueno, pues es importante una tarea singular, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que he aprendido mucho en estos meses de manera muy acelerada y muy intensa, pero supongo que prácticamente contestaría lo mismo, que es todo este asunto que tiene que ver con el techo de cristal, con los lugares de partida, con los lugares de llegada, con la complejidad, con las diferencias, con las asimetrías. Y quiero decir que me gustó poder participar en la entrevista y estoy muy agradecida a Rosa, y me pareció incluso, quería contaros desde el otro lado, no solo lo que respondes, sino un poco cómo te sientes frente a las preguntas. Y sentí un momento de liberación. Me sentí liberada de poder contestar a esas preguntas, profundamente liberada. Yo, de hecho, invitaría a las mujeres que estáis aquí a que si leéis el libro, que lo recomiendo muchísimo que lo leáis, porque es un libro que tiene un enfoque complejo y completo y es revelador, os invitaría a que os fuerais al capítulo de las preguntas y las contestarais. Os las contestarais. Porque hay un ejercicio de libertad extraordinario contestando a estas preguntas y poniéndonos frente al espejo. Y reconociendo que a pesar de todo sigue habiendo techos de cristal. Sigue habiendo techos de cristal. Y yo lo digo categóricamente y lo asociaba a mi tarea porque, bueno, pues es una tarea, como decía, singular, que aparentemente podríamos caer en la tentación de pensar que está roto el techo de cristal dada la tarea que desempeño. Y bueno, pues sin embargo creo que no, que sigue habiendo una profunda asimetría, que es verdad que tenemos marcos legislativos que ordenan nuestros derechos y teóricamente los equiparan, pero que hay elementos que tienen que ver con el carácter cultural, con la interpretación de los marcos legislativos, que tienen que ver con las correlaciones de poderes y sobre todo que tienen que ver con el acceso y el reparto del poder, en el que en muchas ocasiones las mujeres seguimos estando fuera, seguimos estando en los márgenes. O como mínimo, llegar a determinados lugares exige un esfuerzo extraordinario y un sufrimiento, y lo sitúo ahí, un sufrimiento extraordinario también, porque llegamos atravesadas por múltiples violencias, explícitas, implícitas, que nos acompañan, que arrastramos y que forman parte de nosotras. Por eso creo que hay que leer el libro, que hay que contestar a esas preguntas, que hay que leer las respuestas también de esas preguntas, porque creo que despejan algunas incógnitas, y que es importante que estemos en espacios como estos, poniéndole palabras a algunas cosas que parece que ya están superadas, pero que yo creo que hay que seguir incidiendo en ellas, porque bueno, todavía nos queda camino por recorrer. Y acabo con una reflexión que tiene que ver con este asunto que lo situaba Carlos también, que tiene que ver con el marco y con las narrativas de la extrema derecha. Vengo de una sesión maratoniana, la he dejado un poco a medias porque tenía que coger el AVE. Llevamos todo el día escuchando discursos que tienen una violencia implícita y explícita extraordinaria de la derecha y de la extrema derecha, y aprovechar para invitarnos a seguir forjando espacios de resistencia como estos, desde la cultura, desde la política, desde la creación de lazos comunitarios, rompiendo las soledades y poniéndonos en común a pensar, a trabajar y a empujar, porque bueno, estamos ante una ola complicada, ante una ola reaccionaria muy complicada que viene a devaluar por completo todos los derechos y todos los avances que nos han costado muchísimo a la gente trabajadora pelear
durante muchas décadas y que ahora mismo pues están viendo cuestionadas, que el feminismo les asusta mucho, por eso toca defenderlo con uñas y dientes, toca defenderlo, toca ampliarlo y toca seguir conversando y pensando colectivamente, mejor colectivamente y en común. Esto es lo más rebelde y lo más revolucionario que se puede hacer en este momento. Muchísimas gracias por dejarme compartir este ratito con vosotras. Es un honor, querida amiga. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, y quiero empezar con agradecimientos, como no puede ser de otra manera, y con el permiso de todos y todas. El primero y el principal es para Carlos. Para Carlos, que ha sido mi mentor, que ha sido mi amigo, que ha sido un referente, que sin él este libro, esta tesis, nunca hubiera sido posible. Yo lo hablaba con Paqui el otro día. En unas semanas cumplirá 3 años del momento en el que él me animó a hacer este trabajo de investigación, y que sin su empuje, su ánimo y su dirección jamás hubiera sido posible. Muchas gracias por ser un referente, por ser tan grande. Lo ha dicho Salva, es que para mí es el mejor laboralista, para mí, para mucha gente que existe en toda España, y por tu amistad, Carlos. Muchísimas gracias. Gracias también a Sira, por ser una de esas personas entrevistadas, por estar aquí en un día tan difícil, ¿no? Y porque aprendemos juntas, ¿no?, en este camino. Y a Salva Luis y a toda la familia de la editorial Tirant-lo Blanc, para mí es un orgullo haber publicado en Tirant-lo Blanc, porque además es la mejor editorial jurídica de España, y no solo de España, y por lo tanto es un orgullo publicar en Tirant-lo Blanc. Muchas gracias, Salva, por organizar, por todo. Y luego a todos y a todas que habéis venido aquí y habéis decidido pasar una tarde de julio con nosotras y con nosotros, ¿no? Siempre lo digo, pero hoy, a veces lo digo, que muchas veces cuando hago un acto siempre tengo a gente muy querida en el público, pero creo que jamás como hoy he tenido a tanta gente querida, porque está mi familia de sangre, pero están mis diversas familias, ¿no? La familia de Esquerra Unida, pero mis amigas del colegio, mis amigos desde el instituto, mis amigos de siempre que han venido, gente y amigos que me han acompañado a lo largo de esta vida en buenos momentos como estos, pero también en los peores momentos de mi vida. Y muchas gracias, y la verdad es que estoy emocionada de teneros a todos y a todas aquí. Y bueno, voy a intentar ser rápida, voy a intentarlo. Porque además hoy es como esa defensa de tesis que no pude hacer el 5 de noviembre, que se hizo muy familiar porque fue un día muy duro, y que hubiera esperado que muchos de los de aquí hubieran podido venir. Mis amigos no pudieron venir, más a Nasa Catarroja, que os voy a decir, ¿no? Bueno, quiero explicar el porqué de esta investigación y por qué este libro, ¿no? Una investigación que buscaba analizar si la igualdad entre hombres y mujeres es una realidad o no es una realidad, ¿no? Ya lo sabéis, la igualdad de mujeres y hombres, o mejor dicho, la falta de la misma, ha sido una materia de preocupación, ocupación y reivindicación a lo largo de toda mi trayectoria. Y por lo tanto quería hacer una investigación y además hacerla desde distintas disciplinas, ¿no? Para finalmente concluir si es efectiva y real o no lo es, pero vamos a saber muy pronto. La igualdad de mujeres y hombres sigue siendo un tema de rabiosa actualidad. Yo creo que todos y todas somos testigos de esas conversaciones informales en las que se llega a decir que la mujer no está discriminada y que es ahora el hombre el que tiene menos derechos, ¿no? Y que las mujeres tienen más derechos, ¿no? Estos discursos a mí me parecen peligrosísimos, ¿no? Porque ponen en cuestión todos los avances que se han realizado y que evidentemente no son suficientes, pero los ponen en cuestión. Y para analizar si la igualdad efectiva entre hombres y mujeres es una realidad, hay que ir a la raíz de lo que procura la emancipación de la mujer. Y no es otra cosa que la independencia económica. O sea, si una persona no tiene una independencia económica que le cubra sus necesidades básicas, pues la libertad no es real, ¿no? Por lo tanto, para mí era importante analizar lo que da esa libertad, que es al final la igualdad laboral. Si tú no tienes un trabajo digno que te procure esas necesidades, pues la libertad es irreal, a no ser que seas millonaria, ¿no? Que en la mayoría de casos no es así. ¿Qué instrumentos se utilizan en la investigación, ¿no? Ya Carlos ha avanzado el tema, ¿no? Pues evidentemente la realidad jurídica, los avances en los procesos jurídicos, pero para saber si esa normativa jurídica
ha procurado esa igualdad efectiva, pues hay que ver realmente cómo se ha plasmado en la realidad, ¿no? Y entonces ahí pues utilizo mecanismos sociológicos, ¿no? Datos estadísticos, estudios, informes, entrevistas, como se ha dicho, y introduzco una herramienta importante para mí, que es el cine. ¿Por qué el cine? Pues porque el cine es capaz de expresar realidades y permitirnos analizar y empatizar con ellas. Porque el cine habla de aquello que no se ve, que no se habla, que no se identifica, y es muy difícil además ver una película en la que el derecho no intervenga de una manera u otra, o bien por su aplicación, o bien por la ausencia de aplicación del derecho, ¿no? Y adentrándonos ya en los capítulos, los dos primeros capítulos están centrados en la situación de la mujer en la época franquista, ¿no? Hasta la aprobación de la Constitución española en 1978. Porque evidentemente para analizar la situación de la mujer en la actualidad hemos de saber cuál era el punto inicial de partida, ¿no? Y durante la dictadura franquista, la mujer, la discriminación de la mujer y el patriarcado no solo estaba aceptado socialmente, sino que estaba blindado jurídicamente, ¿no? Durante 40 años los valores del nacionalcatolicismo impregnaron toda la sociedad y marcaron la línea educativa. La mujer fue relegada al ámbito privado y hizo imposible su emancipación. El franquismo, desde el adoctrinamiento, intentaba, y de hecho lo consiguió, blindar la división sexual del trabajo relegando a la mujer a las tareas reproductivas y a la esfera privada del hogar. Las mujeres eran criadas, instruidas y educados para aceptar el rol que les había impuesto la dictadura franquista. La normativa franquista, como ya se ha dicho, pues limitaba los derechos en general y los de las mujeres en particular, ¿no? Y es evidente que 4 décadas impregnando la sociedad con estos valores, pues iba a seguir impregnando la sociedad unas cuantas décadas más, ¿no? Por tanto, aquí, además de analizar la situación jurídica, analizo 2 películas muy concretas, que son Calle Mayor, del año 56, y El mundo sigue, de 1963. ¿Por qué? Porque no existen ni textos jurídicos ni textos históricos que nos vayan a mostrar de una manera tan clara la discriminación de la mujer. Porque además las películas nos hacen ver más allá de la historia concreta que nos están contando, ¿no? Y por lo tanto me parecía muy importante analizarlo desde ese prisma. Con esta situación, pues en 1978 se aprobó la Constitución española, donde en su artículo 14 se prohibía la discriminación de género. Imaginaros, en esa situación, que las mujeres todavía tardaron en dejar de conducir, con el suicidio acabado de pasar, las mujeres sin poder trabajar, de repente, oye, está prohibida la discriminación por razón de género. Pero claro, es evidente que al día siguiente no todo cambió. Nos encontramos a los hombres limpiando la cocina, llevando a los niños al colegio, a las mujeres presidiendo grandes empresas, siendo diputadas. Evidentemente eso no pasó, no cambió automáticamente, ¿no? Y aquí analizo, es la única película que analizo que no es española. Todas las películas que se analizan son españolas porque estamos analizando la realidad española y por lo tanto han de ser películas españolas. Pero sí analizo una película norteamericana que es Una cuestión de género, ¿no? Y la analizo porque nos cuenta la trayectoria profesional de Ruth Bader, que fue una pionera en la lucha contra las leyes discriminatorias que habían en Estados Unidos y que de hecho llegó a ser juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, ¿no? Cuando ella estaba trabajando, muchos años antes de conseguirlo, en la derogación de estas leyes, una compañera le dijo: cambia la sociedad y después cambia las leyes. Cuando a los años, después de unos años, ella comparece ante el tribunal para lograr derogar la primera ley que consiguió derogar por ser discriminatoria contra las mujeres, dijo al tribunal, porque ya en Estados Unidos la sociedad había ido cambiando, ¿no? Había habido un cambio social. Entonces ella le planteó, la sociedad ha cambiado, ahora corresponde unas leyes acorde con esos cambios. Bueno, pues España es justo lo contrario. Aquí se cambia la ley, pero claro, al día siguiente todo salió igual. Y la sociedad era la misma, con todos los valores que se había impregnado de nacionalcatolicismo contra las mujeres, ¿no? Por lo tanto,
eso es lo que yo intento analizar en este libro, ¿no? Que pues después del cambio legal vino el arduo camino de conseguir la igualdad efectiva, ¿no? Y analizo en qué medida esto ha sido así o no. Por lo tanto, lo que hago es analizar determinadas dificultades, obstáculos, que yo considero fundamentales para que no sea posible esa igualdad, ¿no? La violencia de género, la desigualdad en las condiciones de trabajo feminizados, la brecha salarial, las mujeres migrantes no comunitarias, la conciliación laboral y familiar, el mansplaining, el acoso sexual en el trabajo y el acoso por razón de género, y las dificultades de las mujeres en los máximos puestos de responsabilidad, el techo de cristal. Esta selección la hago en función de dos cuestiones. La primera son temas fundamentales en los planes de igualdad, y he añadido dos más: el mansplaining, porque es tan sutil como nocivo, y las mujeres migrantes comunitarias, porque son la máxima expresión de las mujeres atrapadas en el suelo pegajoso. Y después que estas problemáticas me permiten analizar las dificultades de la mujer en el ámbito laboral de manera amplia, y además demostrando que la mayoría de problemáticas están interrelacionadas entre sí y que afectan tanto a las mujeres atrapadas en el suelo pegajoso hasta a las mujeres que han roto techos de cristal. Entonces empiezo ya con las problemáticas, ¿no? La violencia de género, lo ha dicho muy bien Carlos, ¿no? El uxoricidio, que era legal, pues pasar de eso a concienciar por la violencia de género, pues imagina lo que costó, ¿no? Entonces, bueno, la ley contra la violencia de género se aprueba en el 2004, y yo quiero remarcar dos hechos que creo que fueron fundamentales, ¿no? El que va justo antes de la aprobación de la ley, que es la película Te doy mis ojos. Yo creo que la mayoría de aquí los habréis visto como concienciaron, pero hubo un hecho fundamental, que fue el asesinato de Ana Orantes. Supongo que reconoceréis, que muchos recordaréis, ¿no? Una mujer que tras décadas de aguantar maltratos del marido se fue a un programa y explicó, bueno, pues todo lo que había sufrido, ¿no? 13 días después su exmarido, porque ya era exmarido, la quemó viva, ¿no? Y eso conmocionó a la sociedad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esos dos hechos hicieron posible esa ley de violencia de género. La violencia de género, la ley de violencia contra la violencia de género ha sensibilizado, ha visibilizado, pero no ha erradicado la violencia de género. Ha mejorado algún indicador, pero los datos analizados nos demuestran que las mujeres tardan una media de 7 años y medio en denunciar. Por lo tanto, muchas no llegan a tiempo. Y que además el 50% de las mujeres no denuncia por cuestiones económicas, por depender económicamente de su maltratador. Evidentemente la causa de la violencia de género no es esta, es la falta de empatía de los hombres hacia las mujeres, ¿no? Que los consideran de su propiedad, los hombres maltratadores, ¿no? Pero el 50% es mucho. La desigualdad en las condiciones laborales en determinados trabajos precarizados, pues la brecha salarial, ¿no? Y analizando nos damos cuenta, que los trabajos más precarizados son aquellos que van ligados a lo que han sido las funciones de la mujer en el ámbito privado: los cuidados y la limpieza. El servicio doméstico ha tenido unas condiciones laborales deplorables a lo largo de las décadas. Tardaron mucho en reconocerle que pudieran coger una baja, y hasta hace 3 años no tenían ni siquiera derecho a desempleo. Hemos avanzado bastante ahí, pero ahí no quiero olvidarme de las mujeres migrantes no comunitarias, que para que puedan tener permiso de residencia y de trabajo tienen que estar 2 o 3 años, que todos sabemos que no van a estar pasando el aire, que tendrán que trabajar en la economía sumergida, y evidentemente las mejoras de la normativa poquito les afectan. Y luego tienen que sufrir, ¿no? Y eso lo analizamos en las películas, en la ponencia de la película, en Flores de otro mundo, Una caza para Yasmina, Amador, Princesas, ¿no? Que además estas mujeres deben de sufren además los prejuicios y la falta de empatía del penúltimo de la fila contra el último de la fila. Las camareras de piso ni siquiera han tenido esa suerte, porque han visto que sus condiciones laborales han ido para atrás, ¿no? Otras profesiones también bastante feminizadas, como es enfermería, trabajo social, enseñanza, están mejor pagadas porque requieren de estudios, ¿no? De formación académica, pero no están al nivel que otras profesiones claramente masculinizadas, como son las ingenierías. Y hasta aquí estaríamos en la segregación horizontal, pero ahora llega la segregación vertical, y es que incluso en las profesiones más feminizadas, cuando avanza la pirámide jerárquica, arriba están los hombres.
¿Por qué? Pues porque el poder siempre ha sido algo natural para ellos y por lo tanto toman ese espacio como propios, ¿no? Y hay un ejemplo, no quiero alargarme mucho, pero el 89% el 85% de la profesión de enfermería son mujeres. Sin embargo, 23 de las 50 colegios profesionales de España están liderados por hombres. Y el puesto más importante, que es el que lidera todo el Estado español, de enfermería, es un hombre. Ese puesto jamás lo ha ocupado una mujer, ¿no? Esto evidentemente afecta a la brecha salarial, que es de un 25%, y a la brecha pensional, porque lo que cotiza también influye después en las pensiones, ¿no? Que está en un 33%. La conciliación laboral y familiar. Bueno, la normativa, yo tengo que decir que la normativa española para la corresponsabilidad es extensa, es positiva y tiene muchos mecanismos, pero la realidad es que a la hora de las excedencias y las reducciones de jornada, la mayoría de las que se piden de estas reducciones son mujeres. El 87% de las reducciones de jornada por cuidado de hijos se los cogen las mujeres. Porque los cuidados de los hijos e incluso de los padres siguen en el imaginario colectivo asociados a las mujeres y por lo tanto consideran los hombres que eso no es cosa de ellos. Y claro, las mujeres también con la culpabilidad pues acaban haciéndose cargo pues de los cuidados, ¿no? Y esto evidentemente influye negativamente en la promoción profesional y en la brecha salarial. Porque claro, si te coges una reducción, pues ya sabes lo que hay, ¿no? Por lo tanto, la falta de corresponsabilidad es un obstáculo fundamental para lograr la igualdad efectiva, ¿no? Porque mientras no se superen los roles de género y la división sexual del trabajo, no tendremos una sociedad plenamente igualitaria. Insisto, la normativa es buena, pero es que el problema no es jurídico, ¿no? Es un poco en la línea de lo que hablaba Carlos al principio. El problema es social, ¿no? Por el mansplaining, que ya ha hablado también Sira, ¿no? Las mujeres en política, esto no lo sabemos muy bien, que es que los hombres nos explican con condescendencia cosas porque nosotras no sabemos, ¿no? Y que esto pues, en muchos casos hace que las mujeres se sientan ridiculizadas, infantilizadas y por lo tanto toca señalar, identificar y corregir. El cine español está lleno de ejemplos de mansplaining, ¿no? No quiero hacer muy largo, pero solamente un caso. La película Todos los hombres sois iguales, donde el señor Imanol Arias, en una mesa llena con 20 mujeres, les explica lo que es un orgasmo de mujer, porque ellas no lo saben, ¿no? Es un clase, es el máximo exponente del mansplaining, ¿no? Respecto al acoso sexual y el acoso por razón de sexo, el acoso sexual, hay que decir que ha habido una respuesta, una clara respuesta jurídica para combatirlo, pero no ha sido demasiado útil, ¿no? Los datos nos indican que en la mayoría de empresas no se han puesto en marcha los protocolos, ¿no? Y la mayoría de medidas además no sirven, porque si estamos hablando de sancionar de aquí muchos meses o de que la mujer pueda extinguir su contrato con una indemnización, pues no la estamos protegiendo para nada, ¿no? Hay que decir que en el acoso por razón de género sí se ha logrado una protección, ya no se despide a una mujer por estar embarazada ni por pedirse reducciones de jornada para poder conciliar. La filmografía analizada nos revela que el acoso sexual en el trabajo está invisibilizado, bastante tolerado y que las víctimas no lo tienen fácil para denunciar. Esto se corrobora con los datos analizados que nos ofrecen unas cifras muy elevadas de mujeres que no es que no denuncian, es que no lo comunican ni a la empresa, ¿no? Y ahí también una parte importante de la sociedad, desgraciadamente, se pone del lado del victimario, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo muy claro, que es el documental de Nevenka, que cuenta un caso real, donde Nevenka pudo ganar el juicio porque había una cantidad de pruebas abrumadoras, después además de soportar hasta que el fiscal, lo tuvieran que sustituir porque parecía que la acusada fuera ella, y aun ganar así se tuvo que exiliar, se tuvo que ir de este país. Porque pobrecito él, que es que ella le había destrozado la vida, ¿no? En los últimos años, es verdad que hemos visto movimientos que han visibilizado el acoso, pero hay que decir que en ámbitos muy concretos y muy privilegiados, ¿no? El Me Too de estrellas de Hollywood, o por ejemplo el se acabó aquí con el caso de Rubiales, pero pensar que las mujeres con contratos precarios van a denunciar a sus jefes es totalmente irreal. Y tampoco las mujeres que no tengan contratos precarios si piensan que eso les va a perjudicar en su promoción profesional, ¿no? Y por último, el libro aborda el techo de cristal.
como no podía ser de otra manera, las dificultades de las mujeres en los máximos puestos de responsabilidad. Mirar, que las mujeres tengan las mismas posibilidades para acceder a los puestos de mayor rango jerárquico en todos los ámbitos de poder es fundamental para conseguir la igualdad efectiva. La perspectiva de género en decisiones políticas, judiciales, sindicales, económicas, empresariales, son imprescindibles para fomentar la igualdad de oportunidades. Normas jurídicas que protejan, negociación colectiva que nos contemplen los convenios colectivos, decisiones judiciales que no nos mantengan al margen. Por lo tanto, esto deja claro que hace falta que la mitad de la población también esté en los espacios donde se toman decisiones políticas si queremos realmente que haya una sociedad igualitaria. Durante décadas la mujer fue inexistente en todos estos puestos de máxima responsabilidad. En el 2007 la Ley Orgánica de Igualdad, la LOI, con todo el tema del 40% como mínimo en las listas, pues para menos de 5, hizo que las mujeres, llegaran a ser concejalas, diputadas, y fue un avance importante. Pero solamente en determinados ámbitos y nunca en el ámbito más alto de la pirámide jerárquica. No hemos tenido jamás una presidenta del gobierno, jamás una presidenta de la Generalitat, y hasta hace menos de un año tampoco habíamos tenido una presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Y luego, si nos vamos aquí a las Cortes, los 4 portavoces de las Cortes son los 4 hombres, ¿no? Pero yo no me quería solo quedar en el estudio cuantitativo de la rotura del techo de cristal, como decía Carlos, porque hay diferentes techos de cristal, ¿no? Quería ver el nivel cualitativo de esa rotura de cristal, cómo de sólida es esa rotura, ¿no? Y para ello se entrevista a 10 mujeres valencianas que, desde mi punto de vista, han roto techos de cristal. Una es Cira, que como sabéis es ministra y es valenciana, para lo que no lo sepáis. Otra es Ana García, es la primera secretaria general de Comisiones Obreras, que hoy además están aquí con nosotros, ¿no? Pero también se entrevista a Mónica Oltra y a Aitana Mas, que han sido las 2 vicepresidentas de la Generalitat, Marina Albiol, que fue diputada de las Cortes y fue eurodiputada, Mavi Mestre, que es la primera, hasta ahora la única rectora de la Universidad de Valencia, Elena Olmos, que fue decana de la Facultad de Derecho, Eva Blasco, que es la mujer que mayores cargos de responsabilidad ha tenido en la CEP, en lo que es el ámbito empresarial, ¿no? Una entrevista muy interesante también. Y luego Diana Morán, que como sabéis es la primera secretaria general del PSPB, y Rebeca Torró, que era la primera secretaria de Estado y que ahora la conocéis porque la acaban de nombrar responsable de organización del PSOE. Yo creo que otro libro para hablar de cómo es los acantilados de cristal. Cuando se nombra, sí, esto da para otro tema, ¿no? Muy interesante, ¿no? Yo quiero agradecer porque las experiencias de estas mujeres han sido fundamentales para la tesis. Hoy me acompañan 2, en la tesis, cuando defendí la tesis estaban otras 2, y la idea es presentar el libro siempre acompañado de una de ellas, ¿no? A todas les realicé las mismas preguntas, ¿no? Y las respuestas fueron muy reveladoras y muy coincidentes, a pesar del perfil totalmente heterogéneo de las personas a las que estaba entrevistando. Y las conclusiones son que las mujeres no tienen las mismas posibilidades de acceso, que el nivel de exigencia es mucho más elevado, que una parte importante de los hombres no afecta nuestra autoridad. Hay que ver, y eso también lo puedo yo decir en mis carnes, ¿no? De cuántas veces intentan matarnos y rematarnos porque no puede ser, ¿sabes? Llegando a un tema de acoso, y esto lo sufrimos las mujeres que estamos en política, y además en las entrevistas, pues más claro, más velado, se dice lo que sufrimos en todos los espacios, como podéis ver, y que determinadas características son muy bien valoradas en los hombres, la asertividad, la seguridad, y totalmente penalizadas en las mujeres, porque las mujeres tenemos que ser sumisas, calladitas y tranquilas, si no da muchos problemas, es muy conflictivo, ¿sabes? Por lo tanto, vemos que ni siquiera las mujeres que rompen techos de cristal están en condiciones de igualdad. El tema de los cuidados fue muy recurrente.
La carga inherente a estos puestos de responsabilidad hace que las mujeres no se puedan dedicar en exclusiva al cuidado de los hijos y que tengan que, bueno, que compartir estos cuidados, lo que genera culpabilidad en ellas. Existe una presión social muy grande hacia las mujeres que no se dedican mayoritariamente al cuidado de los hijos, que evidentemente pues, tienen una especie de reproche social, porque en el imaginario colectivo las mujeres han cuidado de los hijos mientras los hombres desarrollaban sus carreras profesionales y la sociedad no acepta este cambio de rol y por lo tanto ahí está la presión, ¿no? Y evidentemente esto condiciona la segregación vertical, pues que muchas se resisten, ¿no? Y yo, además, que nosotras que hemos tenido cargos, que cuando le ofreces a una mujer una determinada responsabilidad, yo no puedo, oye, ellos siempre están dispuestos. Siempre pueden, siempre son válidos, ¿sabes? La serie Intimidad es muy buena, desmenuza muy bien el tema del techo de cristal y además en esa serie podemos identificar muchísimas de las cuestiones que se ven que citan las entrevistadas, ¿no? Y que luego vemos en la serie. Por lo tanto, la conclusión es que la igualdad efectiva entre mujeres y hombres no es una realidad. Esto no significa que no hayan espacios verdaderamente igualitarios, que la mayoría de obstáculos están interrelacionados, que afectan desde las mujeres atrapadas en el suelo pegajoso hasta las que rompen techos de cristal, y todos en mayor o menor medida tienen que ver con los roles de género y la división sexual del trabajo, con el papel que durante siglos nos han asignado las mujeres de papel secundario y privado respecto de los hombres. Y aunque hay normativa muy mejorable, es evidente, el problema no es jurídico, es social. Y hacen falta cambios sociales y educacionales. Y por tanto voy a acabar con la frase con la que empieza y finaliza el libro, que es una frase de Simone de Beauvoir, que dice: no olvidéis que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida. Bueno, pues aquí hay algunos que estamos vigilantes, porque la historia ya nos ha enseñado que no siempre se avanza de una manera lineal, que se puede ir para atrás, y vivimos momentos peligrosos en los que podemos ir para atrás. Muchas gracias, perdonad que me he extendido.